yo soy quien da fuerza a la espada, los temblores en el asta de la lanza. Yo forjo mis sendas con las llamas de las tormentas de fuego. Elimino los defectos de puntas dobladas para preparar los pisos en donde danzo. Yo soy el silencio entre los aplausos, los rugidos de los corazones que recorren los pasillos del cielo. Yo respiro las formas de luz y silencio. Detengo el curso de los motines cósmicos. Yo soy la gloria de los gigantes Manaslu, Sagarmatha, vigilantes de las llanuras asiáticas. Ellas ceden a mi nombre, hecho famoso a través de los gritos de las bandadas de albatros bañadas en los fuegos del Pacífico. Yo soy el que viste con el rocío de las dunas de Nevada, revestido de las sombras de las cuevas del Sahara. Yo soy la luz de flamas lunares saciando las lluvias de la Amazonia. Yo pinto las caravanas de las expediciones antárticas, libero los dominios de la pantera del desierto. Yo autorizo las ruinas de aztecas e incas que florecen a través de las visiones de las tribus de las montañas. Yo surco los horizontes, respiro los símbolos, enciendo las órbitas de los ojos de la astronomía. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas que arden con mis palabras. Yo soy aquel a quien añoran. Yo soy la palabra. Yo emerjo de lo acabado con la humedad de tus llantos, haciendo en los momentos que despiertas. Yo traigo las alboradas que sacuden las fiebres de tu recuerdo. Yo estoy aquí, yo soy inminente. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste. Descubro las partes que marchitó la extinción. Yo sacudo los restos secos de las lágrimas. Yo desagúo los lagos de tus pesares. Yo mojo los pozos, cultivo el suelo, aplaco los esfuerzos, sofoco los enojos, encuaderno libros rotos con mi confianza en ti. Yo traigo el tú que tú nunca has conocido. Yo soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada. Yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños. Cuando extiendes tu mano y suspiras, me estás buscando a mí. En el toque de los cuerpos soy yo a quien buscas. En los gemidos y anhelos soy yo a quien buscas. En el sueño ansiado, en la necesidad de ser visto. En el ámame, ámame, soy yo a quien buscas. En las maravillas que arrebatan el aliento. En el hambre jadeante, en el roce de un extraño que te hace sentir joven. En los libros y fábulas, en las etiquetas que dicen este soy yo, este soy yo. En el escúchame, escúchame, di mi nombre. En el tócame, necesítame, encuéntrame. En el dolor punzante, en el amor, en la música, en los pulsos, en el calor y en la necesidad de ser abrazado. En el color, en la mirada, en el significado, el deseo, en la flama de la voz y el espíritu del fuego. Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras. Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano. Yo extiendo mi mano hacia ti y espero. Cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo espero y espero hasta que los temblores cesen. Yo soy la verdad que ellos llaman liberación. Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba. Soy yo a quien buscas. Muy buenos días, gracias por una oportunidad más que Dios nos permite de juntos compartir la palabra y ser desafiados por ella. Nuestra oración es que hoy Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y podamos disfrutar la vida de Dios en medio de nuestra vida, familia y ver la mano de Dios moviéndose en medio de la nación. Hoy finalizamos la serie Los Nombres de Dios y hemos hecho un recorrido interesante sobre algunos de los nombres que describen el carácter de Dios. Hablamos la primera fecha sobre Dios como nuestro sanador. Hablamos luego sobre el Dios que pelea nuestras batallas, el Dios como estandarte. Luego se abordó el nombre de Dios desde el dador de paz, hablar de Dios nuestro Shalom. Y la semana anterior hablamos de la presencia de Dios que se manifiesta de continuo en medio de nosotros. Se habló de Dios aquí, Dios en medio de nosotros.
Y hay que recordar que cada uno de estos nombres, estas manifestaciones del carácter de Dios, se daba dentro de un contexto muy particular, circunstancias muy específicas en el trato de Dios con su pueblo, y todos estaban relacionados a la forma en cómo Dios se mostraba a su pueblo, se mostraba a aquellos a quien Él llamaba para una misión particular, y también la manera como Dios se muestra a su iglesia. Y entender nosotros, comprender nosotros cuán grande es Dios, cuán poderoso es nuestro Dios. Hoy miraremos desde una asignación que Dios le da a un hombre llamado a liberar al pueblo de Dios, hablaremos de Moisés, una frase que revela el carácter general de Dios y que a nuestro parecer contiene de manera integral cada uno de los nombres y de la manifestación del carácter de Dios y también sus atributos. Recuerde, cada expresión se manifiesta desde la perspectiva de la relación de Dios con los hombres, evidenciándose así el carácter relacional de Dios. Hay que recordar que nuestra fe es una fe relacional, vivencial, dinámica. Su carácter, Dios lo va a manifestar de forma gradual, se va a revelar poco a poco, importante anotar, en la medida que nosotros aceptemos caminar con Él. Así que esta mañana les invito a que juntos en el libro de Éxodo, capítulo 3, miraremos a partir del verso 7 al verso 14, el contexto en donde se usa el nombre que en el día de hoy será el centro de este mensaje. El verso 14, Dios le responde a Moisés frente a una pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé cuando ellos me pregunten cuál es el nombre del Dios que hoy tú representas? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Esa es la expresión que esta mañana nos acompañará para descubrir la riqueza en el nombre que revela la totalidad, lo absoluto, el nombre de Dios en medio de nosotros. Y hoy pedimos que el Señor bendiga, el Señor hable a nuestros corazones y sea esta palabra recibida en lo más profundo de nuestro ser y ser desafiados a amar más a Dios y a servirle. Capítulo 3, verso 7 en adelante, recordarán en los primeros versos el encuentro cuando Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Yetro, y en medio de la zarza Dios le habla, en medio de la zarza ardiente, y Dios se presenta y le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés se sobrecoge en un temor reverente delante de Dios, y hay una descripción del momento en que vivía el pueblo. Dios dice: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una mejor tierra, a una tierra buena, a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Son lugares que están poblados por enemigos, pero yo estoy en control. He oído el clamor de mi pueblo y también he visto la opresión con que son oprimidos, por lo tanto yo te voy a enviar a Faraón. Este es el contexto. Es un contexto de liberación, la liberación de Israel, del pueblo, de la esclavitud en Egipto. Recordarán que Egipto es tipo del pecado, tipo de la opresión del pecado en el hombre. Y en todo lo que miraremos en este día encontraremos
la idea central que nos hablará acerca de la eternidad de Dios en la frase, su existencia, su preexistencia, su autosuficiencia. Miraremos también un aspecto donde la revelación del carácter de Dios va a estar conectada a la obediencia, porque es imposible que alguien pueda conocer a Dios o reflejar el carácter de Dios estando lejos de Dios o ajeno a una experiencia personal con Dios. Cuando Dios se presenta, no solamente quería suplir una necesidad de información, sino estaba llamando a Moisés a que pudiese conocerle, que pudiese experimentar quién era el Dios que le enviaba a él. Así es que esta es la historia que nos da hoy el trasfondo. Dios habla acerca de él como el Dios de los antepasados de Moisés, y quería invitarle a una relación personal, no que él pudiese hablar acerca del Dios de sus antepasados, sino que Moisés pudiese tener un encuentro personal y un trato personal con Dios. Y en medio de este momento surgen preguntas para Moisés. Obviamente, él se miraba como un cuidador de ovejas. Distaba mucho sus planes de emprender una empresa que fuera tan grande que realmente él no se miraba o se sentía capacitado. Y la primera pregunta que hace Moisés cuando empieza a acercarse y a conocer más sobre la misión que venía a continuación, Moisés le pregunta a Dios: pero ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le afirma: yo voy a ir contigo y esta será la señal. Cuando el pueblo haya salido de Egipto, este pueblo me va a servir a mí, me va a adorar a mí en este monte. Era una misión de rescate, de liberación de la esclavitud, pero con un propósito: dirigir al pueblo de Dios a un lugar de encuentro con la presencia de Dios. Ese es el lugar de encuentro en donde somos plenos, donde abundamos en Dios, donde cumplimos el propósito para el cual Dios nos hizo y el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. Pero luego Moisés le hace otra pregunta, la que leímos al inicio, y cuando me pregunten acerca de quién me ha enviado, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le digo a ellos? ¿Qué le digo a Faraón? Que en nombre de quién yo vengo. Y ahí surge la respuesta que esta mañana representa el centro de todo lo que representa el nombre de Dios, la eternidad de Dios. Le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y así le vas a decir también a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. El yo soy me ha traído delante de ustedes. ¿Por qué era importante para Moisés entender delante de quién él estaba y a nombre de quién él iba a caminar y el nombre de quién se iban a dar los eventos? Moisés tenía un contexto de formación egipcia. Moisés tenía, por su influencia, formación y tradición y crianza, tenía un espectro de multiplicidad de dioses que eran los diversos dioses que el pueblo de Egipto adoraba. Y para él era muy importante definir y entender el poder del Dios a quien él iba a representar. Importante entender la respuesta en la declaración. La declaración yo soy tiene una idea muy, muy fuerte. Da la idea o significa lo siguiente: significa ser, existir o
estar. Con esta respuesta, yo soy el que soy, está diciendo, yo existo por mis propios medios, yo existo desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy autosuficiente, yo soy autodirigido y yo soy inmutable. Pero la expresión, el yo soy, significa tanto ser, existir o estar de manera absoluta en la eternidad, desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos, en donde Dios es quien sustenta los tiempos. Todo existe en torno a Él y por medio de Él. Era importante para Moisés comprender la siempre presente presencia de Dios, pues la misión a la cual él iba a ser enviado requería sin duda alguna un poder mayor, un nombre mayor que el nombre de Moisés, un nombre más poderoso. En una ocasión, el mismo Moisés, en medio de la asignación, dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Qué importante es entender que en esta autodefinición o autoidentificación que Dios da, expresa todas las manifestaciones contenidas en el carácter de Dios. Así Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios todo suficiente para proveer, es el Dios que sustenta todas las cosas, es el Dios eterno, es el Dios que siempre será, que siempre estará. Y esto era muy importante que Moisés lo entendiera por los conceptos de dioses que regían la cultura egipcia. Hablamos de dioses creados, hechos por los hombres, donde cada uno de ellos cumplía una función o tenía una cualidad, y cada uno era buscado de manera individual para una necesidad según su especialidad. Y hoy hay prácticas similares en donde hay creencias que invocar este nombre me va a ayudar para esta necesidad, usar este otro intermediario me va a usar para esta otra necesidad, y así hay multiplicidad de intermediarios, de nombres que se nombran tratando de lograr algún tipo de respuesta o de favor en medio de una necesidad. Esta mañana hablamos del Dios que está por encima de todas las cosas, del Dios que es todopoderoso, del gran yo soy. Dile a Faraón y dile a mi pueblo que yo soy el que soy. ¿Cuál es el contexto? Recordemos, el contexto: un pueblo oprimido, un pueblo esclavo, un pueblo viviendo fuera del plan y del propósito de Dios para ellos. Por eso hablamos de una misión de liberación, en donde Dios le manda a decir a Faraón, el propósito de la libertad de mi pueblo es que ellos dejen de mirarse a ellos mismos, dejen de mirar su limitación, su pequeñez, su incapacidad, y sepan que hay un Dios todopoderoso. Y la orden era, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto, para que me adore, para que viva delante de mí, para que sea delante de mí, porque yo soy todo lo que ellos necesitan. Dijimos que la manifestación del carácter o que del nombre de Dios se iba a revelar de manera progresiva. Esto es conectado a la obediencia, conectado a la actuación, en este caso de Moisés. Porque ningún encuentro de Dios con los hombres o la manifestación de Dios hacia los hombres era, y reiteramos, solamente para que las personas tuviesen un saber o una información acerca de Dios. El propósito era que le conocieran, que tuvieran una experiencia personal
Repetimos, no se pretendía solamente suplir una necesidad de información, sino experimentar todo el poder de Dios. Conocer a Dios como el yo soy demandaba que Moisés aceptara la misión y estuviera dispuesto a obedecer. Se dice que la obediencia es total o no es obediencia. Por lo tanto, la obediencia parcial es desobediencia. Voy a repetirlo para aquellos que anotan. ¿La obediencia es total o no es obediencia? La obediencia parcial es desobediencia. Así que el caminar en el cumplimiento de la misión, en ese obedecer, en ese ir y hacer lo que Dios le estaba diciendo a Moisés que hiciera, en ese andar se revelaría Dios y él le conocería. Dios no se iba a revelar de manera anticipada, sino en la medida de su obediencia en cumplir la misión. Cuando uno piensa en la fe en Dios, nuestra fe es dinámica. Nos movemos, seguimos su palabra, seguimos su voluntad, seguimos la ruta de Dios. En el carácter de la iglesia de Dios tiene también esa cualidad. La iglesia tiene un carácter peregrino. Debe moverse, debe andar, debe ir a lugares. Por eso hay expresiones en la Biblia donde encontramos, de hecho, la fe se evidencia en acciones. Encontramos, por ejemplo, en la Gran Comisión, id, vayan, hagan discípulos, avancen. En otros textos encontramos, extiende, o el apóstol Pablo usa la expresión, prosigo. Esto habla acerca de la fe, es dinámica, la fe es activa, la fe requiere que haya un movimiento en pos de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas. ¿Qué resaltamos aquí dentro de varios aspectos? Resaltamos la realidad de un Dios cercano, muy diferente a la forma en que los dioses que en la formación de Moisés él había sido expuesto, o inclusive, quién sabe, en un momento adorado por la formación egipcia que él tenía, de casa, de cuna. Dios se revela como alguien que está interesado en atender y conocer la necesidad del hombre. Por eso, cuando Él habla y dice en medio de la declaración, este es mi nombre para siempre, con Él se me recordará por todos los siglos, habla acerca de una revelación del nombre de Dios que iba a alcanzar a las diferentes generaciones. Pero estaba Dios interesado en que Moisés pudiese tener la revelación de quién era Dios de forma muy particular. Ese llamado a entender, y viene aquí una de las manifestaciones, el Dios con nosotros, que en el Nuevo Testamento, desde Isaías, luego el cumplimiento en la persona de Jesús, cuando se habla de que Él estará en medio de ustedes, Dios con nosotros, justamente su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ese es lo hermoso del Dios que proclamamos. Es un Dios no lejano, es un Dios cercano. Es un Dios que tiene cualidades muy especiales. Dios trasciende, esto habla de su trascendencia. Él es el Dios que sostiene todo lo creado, sostiene toda la creación. Eso se llama la providencia de Dios, sustenta toda su creación. Pero también es Dios cercano, Dios inmanente, Dios que se acerca a la necesidad del hombre, Dios que conoce la situación. Y hoy te digo a ti esta mañana, Dios conoce tu situación, Dios conoce tu nombre. Dios conoce, de hecho, la Biblia dice desde el Salmo 139 que cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre, por Él fuimos formados. Mira qué hermoso
el valor de la vida humana desde la concepción. Conoce cada detalle, cada parte de nuestra vida. Y esto es especial porque hoy puedes, en medio de tu situación, en medio de tu necesidad, decirle: Señor, tú me conoces, tú sabes dónde estoy, tú sabes cómo me siento. Así estaba el pueblo. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido, estaba viviendo en esclavitud. Habían pasado muchísimas generaciones y muchas generaciones habían nacido dentro de la vivencia de la esclavitud. Y Dios escucha el clamor, Dios escucha el dolor y Dios atiende lo que el pueblo estaba clamando, y por eso llama a Moisés para enviarle a una gran misión. Ese Dios cercano, ese Dios personal está con nosotros. Qué gran diferencia a los conceptos de Dios que en muchas ocasiones nosotros creemos o tenemos. Porque el concepto que tengamos de Dios va a determinar nuestra manera de honrarle, de amarle y de servirle. Hay gente que piensa que Dios es un Dios lejano, que no se interesa por nosotros, es un Dios que solamente está pendiente de mirar cuando nosotros fallamos para castigarnos inmediatamente. Es un Dios vengativo, es un Dios vengador, es un Dios lleno de ira. La Biblia nos habla que Dios es un Dios de justicia, pero es un Dios de amor, un Dios de oportunidades, un Dios de nuevos momentos y de nuevos tiempos. Para su pueblo se estaba anunciando el propósito de nuevos tiempos, de nuevas temporadas, de nuevas épocas, saliendo de la esclavitud para vivir como un pueblo libre que libremente pudiese adorar, bendecir, exaltar y cumplir el propósito para el cual Dios le había llamado. Pero ese Dios del Antiguo Testamento que encontramos aquí es revelado en la persona de Jesús. El gran yo soy el que soy del Antiguo Testamento se revela en el yo soy cuando Jesús usa esa misma expresión en el libro de Juan, capítulo 8, verso 58, cuando Él se autoidentifica como santo y presente Dios, cuando dice: ciertamente les aseguro de que antes que Abraham naciera, yo soy. Obviamente, los judíos reconocieron esta como una referencia a Dios y estaban listos para apedrear a Jesús por tal blasfemia, pero no era ninguna blasfemia, porque Él era el yo soy, la manifestación de Dios a los hombres, como declara el libro de Juan. Vimos su gloria como la gloria de Dios, vimos su gloria como la gloria del Padre. El Verbo se hizo carne, habitó y caminó y vivió en medio de nosotros. La Biblia también nos habla acerca de Jesús, alguien que no fue creado, sino que existe por sí mismo. Dice Colosenses: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El texto dice que Él es eterno, existió antes que Abraham, antes que el padre de la fe ya existía, porque Él era desde el principio, pero hoy, habiendo cumplido su misión y propósito para el cual el Padre lo envía, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre por toda la eternidad. Él es autosuficiente, no necesita nada. Él cumple su voluntad y algo importante, Él no cambia. Hebreos 13:8 declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y esta es la misión de rescate y liberación más grande. La liberación del pueblo de Dios de Egipto era un gran simbolismo
de la gran liberación que del pecado Jesús con su obra, Jesús con su muerte, Jesús con su resurrección iba a culminar y a completar en favor de toda la humanidad. Y resaltamos esta misión de rescate y la exclusividad del nombre del rescatador o salvador en la persona de Jesucristo. Hechos 4:12 declara: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro mediador, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y ese yo soy, ese yo seré, ese yo estaré, nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos necesitamos un Salvador que nos salve de la esclavitud del pecado. Todos necesitamos un Señor que dirija nuestras vidas. Su nombre es Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, aquel que se levantó de la muerte al tercer día conforme a la palabra, y aquel que ascendiendo a los cielos está sentado a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros, es el gran yo soy que este día te presento. La mayor declaración, la expresión que contiene la totalidad de la manifestación de los nombres y el carácter de Dios, sanador, libertador, el Dios todopoderoso, el Jehová, Dios que sostiene, Dios que está presente, Dios que es nuestra bandera, Dios que es nuestra justicia. Todo en Él está concentrado y manifestado en la persona de su Hijo Jesús. Hoy es día, hoy es momento para tener un encuentro personal con Dios por medio de Jesús, para rendir nuestras vidas y entender nuestra inmensa necesidad por un Salvador. Y una vez le recibimos en nuestros corazones como nuestro Salvador, ¿cómo? Pidiendo perdón, arrepintiendo de nuestros pecados, diciéndole: Señor, he caminado por mucho tiempo lejos de ti en mis planes, en mis propósitos, en mis ideas, y no había realizado que realmente, aunque me pensaba libre, fuera de ti, vivía en esclavitud, la esclavitud del pecado. Hoy entrego mi vida, hoy entrego mi corazón y te hago el Señor de mi vida. Hoy es día de salvación. Hoy es día para decirle: entrego mi vida delante de ti. Ahí en tu lugar, delante del Dios que nos conoce, delante del Dios que sabe nuestras subidas y bajadas, nuestras victorias y derrotas, nuestras alegrías y tristezas, pero más importante, el que sabe la condición de nuestros corazones. Hoy podemos decirle: Señor, no solamente quiero saber o tener información acerca del Dios histórico, del Dios de mis antepasados, de mi abuelo, de mi padre. No quiero saber o tener una referencia, sino quiero tener un encuentro personal contigo, oh Dios, hoy por medio de Jesús. Y si haces esta oración, si le has dicho hoy en tu corazón: Señor, aquí estoy, Él viene a morar en tu vida, y el Dios, el yo soy, el estoy aquí, el siempre presente, vendrá a morar contigo y te llevará para que sigas descubriendo la plenitud de la vida que podemos tener en Cristo Jesús. Hoy es un día muy especial. Hoy pedimos que la bendición de Dios
sea sobre tu vida, que la gracia y el favor del Hijo y el poder y la potencia del Espíritu Santo sea sobre tu vida, sobre tu familia, por cuanto has tomado la decisión de hacerle a Él el Señor y Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga. Esperamos saber pronto de ti. Escríbenos a las redes sociales para acompañarte en este proceso y en este nuevo caminar en tu fe. Que Dios te bendiga. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.